Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva TV. Muchas gracias por estar con nosotros, permitirnos llegar hasta su hogar en esta revista de información que usted ha hecho su favorita a través de Tiva TV. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. La bienvenida de inmediato a nuestro primer invitado, el representante del Partido Nuevo Progresista, Antonio Soto. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Falú. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico. Voy a empezar rápidamente con usted la discusión porque con esta situación del IVA y el pueblo que se ha estado manifestando y conoce, ¿verdad? A grosso modo, pues hace un análisis de que tal parece que hay más personas en contra del IVA en el país que no quieren que aprueben esta reforma contributiva. Cuando uno analiza eso y de momento uno escucha a gente que va a la legislatura de poner allí y lo que plantean como solución es, no, mire, no aprueben el IVA, no pongan un 16% de IVA. ¿Por qué mejor no aumentamos el IVU? Bueno, Carmen Yulín ha dicho que lo aumentan un 10%. Hay otras organizaciones que han planteado que lo aumentan un 12%, otros han dicho que le planteen a un 11%. ¿No será esto una estrategia del gobierno, del Estado, de haber tirado esto a correr de un número de un 16%, que la gente levantara su rechazo para venir ahora y salir a decir, bueno, pues mire, vamos a hacer lo siguiente, como no podemos aprobar el IVA, vamos a aprobar un IVU de un 10, de un 12, que sería mayor al IVU que tenemos hoy día, y vamos a eliminar unas exenciones? Obviamente yo coincido contigo en que la estrategia de la administración de Alejandro García Padilla ha sido el establecer un proyecto con una tasa sumamente onerosa, sumamente alta, y de ahí comenzar a negociar exclusiones en distintos renglones. Pero lo que queda manifestado claramente es lo siguiente. Número uno, el gobierno de Alejandro García Padilla a nadie le ha podido justificar por qué se establece una tasa de un 16% en ese proyecto. Eso es número uno. Número dos, el exceso de ingresos que estaría recibiendo el gobierno, que estaríamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares adicionales al Fondo General. Nadie ha tenido una explicación en el gobierno de cuál va a ser el uso que se le dará a ese dinero. Número tres, tratan de proyectar un alivio contributivo, un alivio al bolsillo de la gente. Dicen, te vamos a dejar más dinero en el bolsillo de la gente, pero la realidad es que ese dinero que te van a dejar en el bolsillo va a pasar por tu bolsillo y va a salir nuevamente de él más rápido de lo que entró, porque todos los productos que tú vas a estar comprando van a ser más caros, y no solamente van a ser más caros, sino que van a tener que tributar a base de un 16% en vez de un 7%. Otra cosa que no mencionó el gobernador Alejandro García Padilla y que posteriormente ha salido a la luz pública, de acuerdo a todos los análisis, es que sí, hay un aumento de la tasa del 7 al 16 en la primera etapa, efectivo abril 1 de este mismo año. Pero cuando entra completo el IVA en place, o sea, en su lugar a funcionar, hay un sinnúmero de servicios que aumentan, Falú, de 0%, o sea que ahora mismo tributan 0, que se llevarían al 16%. Y en ese renglón el impacto es catastrófico. Por ejemplo, a nivel comercial, te llevan las rentas comerciales de 0% a 16%. Eso es un costo que va a afectar a todos los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico, y que ellos lo que van a hacer es que van a subir los costos de sus productos, precios de venta de sus productos, y se lo van a pasar al consumidor final. Así que lo que quiero transmitirle al pueblo de Puerto Rico con esto es que la ecuación completa del proyecto de reforma contributiva radicado por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y por el Partido Popular, es uno desbalanceado, es uno desproporcionado, es uno que reduce por un lado los ingresos que recibe el gobierno, pero por otro lado establece una contribución tan alta que le genera un exceso de ingresos al gobierno de Puerto Rico, que lo vamos a estar pagando todos los contribuyentes. Tú que me estás viendo en tu casa, tu vecino, tu hijo, tu familiar más cercano, va a estar pagando más por todo. Y obviamente, al establecer una tasa de un 16%, lo hacen con la misma intención de lo que tú mencionas. Ahora vienen las escuelas y dicen, no debes de gravar los servicios educativos privados, pues vamos a excluirlo. Bajan entonces un poquito ese exceso que iban a recibir, y quizás en vez de terminar aprobando un 16%,
terminan aprobando un 12%, que es el número más cercano a la realidad, ¿no? Y como quiera, el pueblo sale afectado, ellos recaudan más sin tener una disciplina de control de gastos. Y vamos a entrar en eso ya mismito, la disciplina de control de gastos. Pero ¿por qué lo trae usted al programa? Porque usted, tan pronto llegó a la legislatura, usted presentó un proyecto de ley que lo que buscaba era que se cobrara un 10% de impuestos de ventas y uso. Era un 12. Un 12%. Pero entonces, que no hubiese exclusiones. Era el planteamiento en los muelles. Era un proyecto que simplificaba. Aquí hay un problema, Falú, que se habla o se hace ruido con él, pero no se puntualiza. Y quizás uno de los problemas principales que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es su ineficiencia. Y en el caso de Hacienda ha probado ser ineficiente históricamente, bajo todas las administraciones. Fue ineficiente cobrando el arbitrio en el muelle. Cuando emigramos del arbitrio en el muelle al IBU, ha sido ineficiente cobrando el IBU, y ahora pretendemos emigrar del IBU a un IVA, que es un sistema mucho más complejo, porque aunque sí es cierto que los negocios entre sí tienen un mecanismo para fiscalizarse, porque tienen que solicitar un crédito, no es menos cierto que la cantidad de transacciones que el gobierno tiene que auditar es mucho mayor. El gobierno tiene que auditar todas las transacciones cuando entran los productos, todas las transacciones de venta del importador al mayorista. Toda la cadena. Toda la cadena. Hasta llegar al consumidor. Hasta el consumidor. Y no solamente eso, de la medida en que está radicada el proyecto, Hacienda tendría que auditar también todas las transacciones entre negocios. Cuando un negocio contrata un abogado, tiene que auditar esa transacción. Cuando un abogado contrata a otro abogado, tiene que auditar esa transacción. Así que la cantidad de transacciones se multiplica. Así que, ¿quién va a fiscalizar esas transacciones? Hacienda. Si Hacienda ha sido ineficiente fiscalizando las transacciones solamente en el punto de venta, imagínate cuán ineficiente sería fiscalizando toda esa gama de transacciones. Por eso la propuesta mía iba dirigida así, tener una reforma contributiva que aliviara el bolsillo de la gente, pero que se estableciera un mecanismo que fuera más sencillo. ¿Cuál es el mecanismo más sencillo? Los puntos de entrada de las mercancías a Puerto Rico, que son los muelles y el aeropuerto. Estamos hablando de un número de entradas limitado, estaríamos hablando de 4 puntos de entrada prácticamente, y todos los recursos de Hacienda se podían destinar a fiscalizar esas importaciones. La tasa que yo establecía después de un análisis con un grupo de economistas, contables y expertos en finanzas era un 12% sin exclusiones. Y en ese sentido, las mercancías, únicamente las mercancías que entraran a Puerto Rico, tributarían un 12%. Lo que se produce en Puerto Rico no tributaría un 12%. Ahora, con el IVA, si tú importas algo, tributaría el 16%. Si tú produces algo en el momento en que tú se lo vendes a otro comerciante, pagaría el 16%. Con mi medida se incentivaba la producción local. Y obviamente eso te crea empleo. Es una medida mucho más sencilla, más fácil para Hacienda el poder fiscalizarla, que daba los recaudos necesarios para continuar proveyendo los servicios del gobierno, y obviamente iba atada con una serie de deducciones en contribuciones. Mi propuesta decía, obviamente, ese 12 sustituye el 7, así que se eliminaría el IBU. De igual forma, a nivel de individuos se pueden eliminar las planillas de contribución sobre ingresos. En ese sentido, cuando usted me plantea eliminar las planillas, en el proyecto actual del IVA, que se dice que 850,000 personas no tendrían que rendir en la planilla, que serían como 400 y pico mil, porque ya habían $20,000 o menos. El que tuviese ingresos de $20,000 o menos no tenía que pagar la planilla, pero pagar la planilla es una cosa, rendir la planilla es otra. Claro. En este proyecto, ¿uno va a tener que seguir presentando la planilla si se gana 20,000 o menos? Bueno, el detalle... Porque si se tiene que seguir presentando la planilla, entonces ese ahorro que tendríamos en la empleomanía de estar cotejando planillas no lo tendríamos, porque esa gente tendría que seguir revisando que esas planillas lleguen correctamente y que esa persona gane 20,000 o menos. ¿O sería que el que gana 20,000 o menos de ahora en adelante no tiene que llenar planilla? No, tú estás en el punto correcto. Primero, para aclarar el número, el gobernador ha dicho que hay 860,000 personas aproximadamente que no estarían pagando planilla ni rindiendo planilla. Ya en la actualidad,
con la reforma contributiva, la primera fase de la reforma contributiva que se aprobó bajo la administración de Luis Fortuño, hay 565,000 personas que ganan menos de $20,000 que no pagan planilla. Pero la tienen que rendir. Claro, tú tienes que rendir como quiera informativo un documento. De igual forma, con este proyecto se aumenta a 40,000, que era la segunda etapa que ya había quedado legislada por la administración pasada también, y que por las situaciones económicas a las que se ha guiado el gobierno de Puerto Rico no pudo entrar en vigor, y ahora se le da ese alivio hasta $40,000. Las personas que ganan 40,000 o menos van a tener que rendir como quiera una planilla informativa, así que el gobierno, como quiera, el Departamento de Hacienda tiene que tramitar esa documentación. Y no solamente eso, tiene que verificar si en efecto la persona está reportando 40,000 porque gana 40,000, o si está reportando 40,000 para poderse acoger al beneficio contributivo. Así que ese análisis, como quiera, el Departamento de Hacienda tiene que tener la capacidad de poder fiscalizar y auditar toda esa gama de transacciones. Por eso era que yo decía, si ya vamos a entrar en eliminar la planilla, vamos a eliminarla across the board, vamos a eliminársela a todo el mundo, porque tú no tienes que dejar una estructura en el Departamento de Hacienda para continuar manejando esa documentación. Al contrario, coge ese personal y lo enfoca en los muelles y fiscalizamos todos los puntos de entrada. Deja hacer la pausa, al regreso de la misma ya se unen con nosotros aquí nuestros colaboradores, Mario Ramos, analista de noticias, Heriberto Sauri, discutimos este tema. Oiga, y es mucho lo que se ha hablado de hacer recortes en el gobierno, pero los recortes ¿dónde? ¿En qué área? ¿Qué podemos eliminar? ¿Y qué ahorro vamos a tener eliminando, verdad? Eso que usted me va a señalar al regreso aquí en el Pique de Falú.